Episodio 5. Episodio 5. ¿Quién nos iba a ver Total, cinco corridos? 100%. Bueno, y quería empezar agradeciéndote, porque estuvo muy bueno para mí el episodio del viernes pasado, sobre todo las cosas que disparó en mí, estuvieron muy Sí, interesantes. qué lindo. Sobre todo, bueno, después de que terminamos, me quedé pensando un rato, dije, bueno, ¿cómo puede ser que no, por ejemplo, cuando me preguntaste qué estaba leyendo ahora, ¿cómo puede ser que no esté leyendo nada con lo que me gusta leer? Entonces, bueno, me busqué algunos de los libros que tenía, no que tenía pendiente, porque es un libro de estudio prácticamente, que leí hace Ujú. muchos años, pero bueno, se me dio por retomarlo porque es un libro con muchísima información y bueno, y empezarlo de nuevo. Y fue interesante esta cosa de empezar a leer no por el simple hecho de ni de ser productivo ni de un fin específico, sino por el simple hecho de hacerlo por placer e ir viendo hacia dónde te va llevando a eso. Entonces, bueno, fue interesante y estuvo bien bueno. Y en realidad, si no me hubieras preguntado qué estaba leyendo, seguramente no hubiera pasado eso. Qué lindo, qué lindo. A mí me pasó de quedarme como en ese revisar y revisarme, ¿no? De bueno, qué cosas fueron las que en definitiva me han ido moldeando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese, bueno, esos libros que uno ha leído, esas películas que ha visto, historias de vida de otras personas también, ¿no? Que te van de cierta forma moldeando o haciéndote preguntar también, bueno, cómo quiero vivir, ¿no? ¿Cómo quiero Ujú. sentirme? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y creo que también, nada, me encontré repasando historias re lindas o momentos que de repente en el momento que se transcurrió no estuvo tan... No sería bueno poner el cuerpo de nuevo en ese sentir, pero que sí han moldeado y han hecho florecer ciertas cosas o han producido ciertas características que digo, sí, sí, a todo eso. Ujú. Y Interesante. también el viernes me dejó con eso, o sea, como tratando de ir a pasear, a Ujú. repasar, a habitar esos lugares de nuevo, pero ya desde otro lugar. Sí. Bueno, y lo otro que me pasó en relación a eso fue también que un poco, al final es, bueno, ¿qué fue llevando a qué, no? Dije, y tal práctica que hace pila que no hago, que en realidad es una práctica que siempre como que me dio mucho, me favoreció, me centró, me dio como un montón de cosas. Dije, ¿cómo puede ser que no esté haciendo esto también hace tanto tiempo? Entonces, también, a partir de, bueno, empecé con el libro y fui y dije, bueno, vamos ahora a la práctica también. Y lo interesante y bueno, esto fue un poco así como interesante para mí. Como encararlo sin buscar nada, pero viendo hacia dónde me iba llevando. Qué bueno esto de parar y revisar a veces, o sea, que inconscientemente hicimos como ese, bueno, pongámonos a ver esas pequeñas cosas que de repente uno solía hacer o, por ejemplo, el tema de la lectura, para mí en un Ujú. momento fue como muy, bueno, tengo que leer, o sea, una carrera de mucho texto, muchos libros constantemente, y ya cuando uno lo hace desde otro lugar, desde el placer, desde el no esperar aprender y saber todo de una, sino desde un lugar más de lo que decías vos, ¿no? De dejar ver qué pasa con eso. Y poder revisarse uno de, bueno, esas cosas que antes de repente le costaban más o las hacía tipo porque las tenía que hacer. Ujú. Bueno, ¿qué pasa si las empezamos a hacer desde otro lugar? Capaz que o nos sentimos diferente o nos afecta de cierta forma de manera distinta y darle lugar a eso. O sea, no quedarnos con, no, yo si hago esto me siento así. O sea, bueno, Sí, capaz que ya no. O sí, abordándolo de otra manera se siente distinto. sí, sí, 100%. Me pasó en el empezar a mover el cuerpo ayer, Ujú. dije, bueno, voy a salir a despejarme. Ujú. O sea, ni siquiera fue una hacer ejercicio, no, voy a salir a despejarme y veo qué pasa. En ese salir a despejarme se terminó siendo un momento de actividad física. Que Ujú. capaz que si hubiese empezado con, bueno, voy a salir a hacer ejercicio, directamente hubiese bloqueado, hubiese quedado, no sé, en casa sin hacer nada.
Claro, y lo hiciste en definitiva, o lo hiciste por el placer que te produce hacerlo, ¿no? Y un Total. poco eso fue lo siguiente que me llevó tanto el libro como la práctica, decir, bueno, si bien hay un montón de cosas de mi profesión o aspectos de mi profesión que obviamente me gustan, parte de lo que me llevó a ese lugar fue básicamente siempre una búsqueda interior. Y en definitiva, más allá de lo que terminás dándole a las personas o cómo eso termina repercutiendo en lo que uno da a los otros, en definitiva, siempre hay cosas que las hacemos por nosotros, por lo que a nosotros nos producen. Entonces fue como, en pila de cosas, esta semana fue como volver como 8 años atrás y decir, bueno, interesante, este era el fuego que a mí me movía a hacer ciertas cosas, que más allá de que obviamente después termina convirtiéndose en una profesión o en tu medio de vida o en lo que sea, en realidad es la búsqueda y va mucho más allá del trabajo con los otros. Es un ir puliéndose a uno mismo. Y eso obviamente te lo va dando la lectura, te lo van dando las propias prácticas, pero al final siempre es por uno. Entonces fue, bueno, ahí me fui encontrando, ¿no? Dije, ¿cómo puede ser que hablamos de un montón de cosas y no hablamos de un montón de historias que están de más, que son como más anecdóticas que he ido guardando y tengo ahí como en el tintero y tipo, se me ocurrió nombrar cosas que eran, algunas que eran hasta, si lo pienso ahora, no irrelevantes en su momento porque sí me marcaron, pero decir, bueno, esto define en algo quién soy hoy y seguramente no. O sea, es que en esto de volver al origen, ¿no? De cierta manera, de, bueno, ¿por qué yo comencé este camino? ¿Por qué me dedico a lo que me dedico hoy en día? De qué importante parar, ¿no? En esta bola de nieve que se hace, sobre todo, tipo, llegando a esta altura del año, en que ya es como, tipo, ay, no aguanto más, no quiero más nada. Y el poder parar y decir, no, pero para, ¿qué me motiva a mí o qué me motivó a mí en un principio a hacer esto? Y cuando empezás a dialogar con ese principio, con esas ideas que te impulsaron, es tipo, no, claro, sí, amo esto. Amo, ¿Sí? lo quiero, lo elijo, quiero más. Y ese que decís vos, no es por un otro, no es por algo que esté externo a nosotros, sino que es por algo que nos alimenta internamente, totalmente Sí. internamente. Sí, y ahí es como esa cosa siempre, ¿no? Siempre buscamos, sobre todo cosas de la productividad y bueno, de la compra de cursos y de cosas para poder ser más productivos y para vender más y para lo que sea. Es como, bueno, si uno vuelve al principio elemental y es en definitiva, bueno, uno está en definitiva trabajándose uno mismo y creciendo y motivado porque en definitiva esto, algo o son, todo lo que haces son pequeños disparadores que te van llevando a otra cosa, es la misma inercia la que te va llevando a esa productividad. No es que la productividad es algo que se busca o que se hace o que se aprende. Sí se puede aprender mecánicamente, pero es como que ahí también pierde todo el sabor. Y esto de, cuando hablas de ir como que dice, incorporando ciertas cosas, ¿no? A uno y que inevitablemente repercute en su día a día, sus vínculos, su trabajo, su todo. Este de construirse a uno mismo en cuanto de repente lo profesional y que por lo menos yo soy muy creyente de que por más que haya profesionales de una misma área, son todos, absolutamente todos diferentes, porque las herramientas que han ido adquiriendo, las experiencias de vida que han ido tomando, los hacen ser particularmente únicos, por más que todos se dediquen, no sé, voy a decir, no sé, a la medicina o a Ujú. la psicología o a lo que es comunicación. Sí. Entonces, ese ir incorporando, en lo personal a mí, yo siento que formé mi perfil profesional desde muy chica Ujú. y haciendo lo que sería una ensalada de fruta, ¿no? Que todo el mundo me decía, Ujú. pero Camila, no se entiende qué estás estudiando, o sea, nada tiene que ver con nada. Y bueno, llegó los tiempos que corren y todo tiene que ver con todo y todo encastra perfectamente bien. Entonces, a mí me pasa mucho con conocidos, con familiares, con gente más cercana, que dicen, no, porque yo no sé qué hacer con mi profesión, no sé para dónde ir, hacé lo que te llene. O sea, capaz Ujú. que vos sentís que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo ahora, pero inevitablemente hay un punto que se va a conectar. O sea, más Sí. adelante va a haber un punto en que va a tener sentido que lo hagas, y si no existe una conexión,
tu mente la va a crear. Y Ujú, creo que ahí es donde empiezan a surgir los mejores perfiles profesionales de lo que sea, ¿no? Cuando empezamos a conectar cosas que no se conectan normalmente o que generalmente no vemos en conjunto. ujú. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, creo que en definitiva, bueno, siempre hay una cierta coherencia que termina afectando en lo que uno hace, ¿no? Porque en definitiva, bueno, cuando yo trabajo con otras personas, en definitiva, muchas cosas de las que aplico con los otros son cosas que yo también he experimentado y ahí hay una cierta coherencia. Entonces, claro, cuando me desayuno diciendo, bueno, ¿cómo puede ser que yo, esto que en realidad es algo en lo que yo creo, que defiendo, que hago, cómo puede ser que yo no lo esté aplicando? Ahí tengo que volver a mí y decir, bueno, no, esto tiene que empieza por casa Empieza por mí, y total. después sigue hacia afuera, ¿no? Entonces, creo que es totalmente cierto lo que decís y que pila de veces lo que marca la diferencia entre un profesional y otro en cualquier área es, bueno, en definitiva, la coherencia que hay en cómo aplica ciertas cosas a su vida, o ciertos principios, o ciertas habilidades, o las cosas en las que cree. Totalmente. Me ha pasado de coincidir en la vida, ¿no? Con gente, ya sea por estudios, trabajo, o lo que sea, de que es claro, o sea, empieza, viste, cuando de repente te encontrás con alguien y te hace como un poco de ruido, o sea, como que no entendés mucho, o sea, como que está todo bien con la persona, pero no te termina de cerrar. Ujú. Y que después del tiempo, o el paso del tiempo, o el paso de la interacción, o sea, lo que te dejan claro es, tipo, claro, no es coherente con lo que dice, lo que hace, o sea, como que por un lado se piensa de una manera, o sea, la típica, ¿no? De la boca para afuera una cosa, de la boca para adentro otra, y como qué difícil es compatibilizar esas dos caras, o sea, cuando en realidad tendría que ser una sola, si bien todos tenemos, bueno, de repente una forma de comunicarnos con determinadas personas en determinados ámbitos, pero el eje central, o sea, los valores y las creencias de uno, o sea, son las que te definen más allá de, bueno, si estás, no sé, dando un discurso académico o si estás entre amigos tomando algo de cierre de año. Sí, o sea, qué difícil por un lado y por otro lado, paradójicamente, cómo fluyen las cosas cuando se da esa coherencia interna, ¿no? Entre lo que uno es y básicamente, bueno, que es, solo pasa a ver un plano, solo pasa a ver lo que uno es. Creo que el conflicto se da cuando cuando en definitiva trato de actuar de una manera y yo no tengo nada que ver con eso. Nada que ver, Si bien siempre totalmente. hay, obviamente hay un proceso de aprendizaje y cuando estamos como trabajando en ciertas cosas, siempre pasamos por un proceso así. Bueno, no es que todos nacemos sabiendo todo y todos vamos pasando por cierta experiencia, pero siempre hay una coherencia que va más allá de, en definitiva, lo que estamos aprendiendo. Es como, bueno, uno es, antes de llegar a ser eso en lo que quiere convertirse, muchísimo antes. Como quien dice, la tierra ya está, o sea, después se siembran cositas, pero Sí, esa tierra va alimentando todo lo que nosotros vayamos a sembrar. sí, sí, tal cual. Bueno, como la historia de Buda, ¿viste? Hablando de historias, así que la vez Hablando de pasada historias. hablábamos de buenas historias, como una de las historias de Buda que hay, bueno, de que Buda iba pasando por un pueblo y había una madre que no conseguía que su hijo dejara de comer azúcar, ¿no? Entonces fue a pedirle a Buda si por favor podía decirle, convencer a su hijo de que el azúcar era mala, que la tenía que dejar y que bueno, que el único que seguramente iba a poder hacer eso era él. Entonces Buda agarra y le dice, bueno, perfecto, vení a verme en 15 días, ¿no? Que además Buda iba pasando por pueblos, iba a estar en otro pueblo a cientos de kilómetros, y bueno, y allá fue la madre 15 días después con su hijo, entonces se acerca con su hijo, Buda mira al niño y le dice, no comas más azúcar, el azúcar es mala. Y la madre agarra y le dice, pero ¿por qué no le dijiste esto hace 15 días? Entonces Buda le dice, porque primero yo tuve que dejar el azúcar antes de decirle a otro que dejara el azúcar. Total, Entonces al final totalmente. tiene que ver un poco con esto, ¿no? Hablando de, bueno, historias, coherencia, de todo lo que tiene que ver con todo. Justo ayer, además de volver a hacer ejercicio, Ujú. volví a escuchar podcast, que es generalmente lo que trato de hacer, ¿no? Combinar ejercicio, actividad física con escuchar podcast.
Y claro, traían esta idea, ¿no? De, bueno, o sea, ¿cómo hago yo para querer influir o afectar o en el sentido de ayudar a otros, ¿no? De, bueno, me gustaría, tipo, no sé, que en vez de que estuvieras, no sé, todos los días en forma sedentaria, bueno, empezar a promover, ¿no? Un poco de actividad física. Y bueno, seguramente yo no voy a poder ir a decirle a la persona, dale, sale a caminar, sino, o sea, empezar a hacerlo yo y que esa persona pueda ver los resultados que pasan en mí y que sea como una motivación o que sea como ese inspiración de, bueno, mirá qué bien, tipo, se siente mucho mejor, capaz que a mí también me hace lo mismo, ¿no? Eso, bueno, yo no puedo obligar a nadie a hacerlo, pero sí puedo hacerlo en mí y que quizá a un otro que está allá le sirva como referente, ¿no? Como motivador o por lo menos decir, ah, voy a probar a ver si va por ahí. Ujú, tal cual así. Sí, sí, 100% de acuerdo. Me parece que es re por ahí. Este, entonces, bueno, esto fue un poco, esta como introducción fue un poco en lo que estuvo en la semana después Esta del pequeña viernes pasado. introducción, Esta pequeña introducción de 20 minutos 20 minutos. fue un poco lo que disparó el episodio 4 en mí, lo cual está de más, porque en definitiva, bueno, más allá de que nosotros obviamente esto lo hacemos para compartir con otras personas, volviendo un poco a lo que empezamos a hablar al principio, si a mí puede dejarme un montón o si a mí me deja un montón de cosas, para mí es un ganar-ganar. Entonces, Total. obviamente, vamos compartiendo cosas que están buenas, buena información o cosas que nos han servido, pero nosotros en el proceso también vamos creciendo. Es que creo que, o sea, por lo menos a mí y parte de este empezar a intercambiar es eso. Bueno, capaz que creo que lo hablábamos la vez pasada, si no la otra, tipo Ujú, de, ok, yo tengo un montón de info que pasa por esta cabeza, que va y que viene, pero que de repente necesito una caja de resonancia de cierta manera como para que de repente todo eso que yo vengo pensando empiece a tener otras voces o empiece a tener otros abordajes, otros ángulos. Y nada, o sea, ya en eso para mí es un éxito. Si hay gente que le copa y capaz que también le ayuda a amplificar esa caja, bienvenido sea. sí, 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 tal Y cual. para mí ya estamos en éxito, total. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y en qué más anduviste en la semana? Vos. ¿Qué? ¿Y en qué más anduviste en la semana? Dame un segundito. Obvio. Bien, ya está, saltó una notificación de trabajo que estábamos chequeando. Que no se queme nada, está todo bajo control, impecable. La planta nuclear está controladísima. ¿En qué más anduve en la semana? Bueno, un poco de eso, de volver a tomar esos hábitos que me hacían sentir bien, súper bienvenidos. Y en tratar de darle un cierre, de cierta manera, a este año, que se me resiste a que yo le dé un cierre o que le empiece a dar una bienvenida a ese cerrar el año. Ujú, Por suerte, nada, hay mucho movimiento a nivel de trabajo, cosas nuevas que llegan y en esto de cosas nuevas que llegan, lo que muchas veces hemos hablado, ¿no? De que a veces, obviamente todo tiene un ciclo, tipo, hay veces hay algunos ciclos que son más largos, otros que son más cortos, pero por lo menos a mí cómo me afecta o cómo me paro de frente a ciclos que se cierran, ¿no? Y que no ujú, son ciclos que cierro yo, sino que ciclos que, bueno, por X motivo, tipo, terminan culminando de lo lindo que es todo lo que viene después, ¿no? Todas las posibilidades que se abren, las puertas que se abren, las nuevas cosas que llegan o que puede llegar, ese potencial de, bueno, se va algo, aparece otra cosa. Y nada, sorprendida de ese proceso tan dinámico que tiene ese cerrar ciclos y abrirse otros. Pues esta sí, semana me hizo acuerdo a todo eso con esta actividad que tuvo. aparte creo que es, bueno, está de más porque me parece que es súper universal eso que te pasa, te pasa a vos y me pasa a mí y debe pasar a la Tipo, mayoría de las personas. Esta cosa bueno, que obviamente que nos vamos acostumbrando a las cosas, ya sea un trabajo, los clientes o lo que sea. Claro, y después cuando, por lo que sea,
se acerca el cierre de un ciclo o se da el cierre de un ciclo, es como que muchas veces, a ver si ahí te fuiste, no sé si estás o no. Te escucho. Mm. Este, es ese cierre de ciclo el que permite en definitiva, el que deja el espacio libre para cosas que quizás son para las que ahora estoy preparado. Y quizás, y en muchos casos son cosas mejores todavía. Pero a Total. veces, claro, es como que nos queremos agarrar tanto al hueso y no soltarlo, que no estamos viendo que del otro lado, bueno, hay algo que es Un mucho montón. mejor ahí, o un montón de cosas con muchísimas más opciones. Y eso pasa pila. Por lo menos en cuestión de clientes es algo que se da un montón. Y como ir aprendiendo que es un aprendizaje continuo, el de ir aprendiendo bueno, a recibirlos cuando llegan y poder soltarlos cuando se van por el motivo que sea, porque a veces realmente no es el cliente para nosotros, ¿no? Esto ahora Ujú. hablando directamente de clientes, ¿no? De clientes. Sí, sí, no es el cliente para nosotros y está de más poder soltarlo porque está bueno que la persona pueda encontrar con quien pueda como desarrollar su potencial y nosotros poder encontrar también los clientes con los que también podemos desarrollarnos y ellos pueden desarrollar con nosotros. Como no estar forzando una cosa que no funciona. Bueno, vos sabés que en esto que traes, ¿no? Y creo que es algo que hemos trabajado un montón. Ay, divino. Gustavo la Chacana, Mm, la paciencia que me ha tenido. O sea, es que de todos estos procesos, ¿no? De que tienen que ver con, bueno, esos, ay, tanto lo que sea ciclos o clientes en particular, que es ese paso a paso que uno ha ido recorriendo, ¿no? Con, bueno, quiero tener este tipo de clientes o tipo el proceso tanto personal como de la empresa en sí, ¿no? Que va a por determinado tipo de cliente. Y claro, o sea, cuando se consigue esa satisfacción, esa tranquilidad, ese, bueno, sí se puede conseguir, sí se puede trabajar así, sí es posible, ¿no? Como todos esos checklists que tiene uno. Y es claro, de repente, obviamente, eso hace que tanto uno como la empresa se vaya empujando, vaya creciendo. Y uno, por lo menos a mí me pasa que capaz que no es consciente de todo ese crecimiento que ha tenido, ¿no? Y cuando toca volver a revisar, es como, no, yo no quiero soltar esto que tanto anhelé o que tanto trabajé, porque si no, ¿quién soy? ujú, Entonces, sí, bueno, o sea, sí, que uno lo suelte no significa que uno esté renunciando a lo que es uno, sino que capaz que también su nueva versión, tanto empresarial como de uno personal, ya necesita esa actualización. Hablando de sí, actualizaciones, que el celular me pide sí, actualización hace rato, ¿no? Pero sí, ese, bueno, tal, lo conseguí. sí, No lo voy a sí. soltar. Y bueno, ese no soltarlo como que nos limita o nos impide capaz de seguir creciendo, que es lo que tenemos que, nada, que dejar el ciclo natural. Sí, y a veces, perdón, y a veces también el ciclo termina por un tiempo y después uno se vuelve a encontrar, porque puede pasar que uno cierra un ciclo con un cliente y después, pasado un tiempo, un mes o el tiempo que uno vuelve a encontrarse con ese cliente y empieza un nuevo ciclo, los dos desde otro lugar ya. Total. Porque también a veces en la inercia del trabajo es a veces, se va perdiendo la perspectiva un poco esto, de cuánto hemos crecido, de dónde estamos, de dónde nos estamos moviendo, y la perdemos tanto en nosotros como en nuestros clientes a veces. Y es a veces cuando nos separamos un poco, cuando decimos, wow, mira, este soy yo, ha pasado esto, se han dado tales cosas, y el cliente también puede reconocer, bueno, cuánto ha crecido en relación o cuánto hemos crecido estando en relación. Entonces, y ahí quizás vuelve y dice, no, bueno, planteemos nuevos objetivos, hagamos ciertas cosas, encaremos desde acá. Entonces, siempre es algo dinámico y respecto a lo otro, bueno, de quién soy yo, creo que ahí sí se hila directamente con lo que hablamos al principio. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo más allá de todos mis clientes? Bueno, soy en definitiva el que le gusta, al que le gusta aprender, el que le se motiva, el que siempre está aprendiendo cosas nuevas,
el que hace esto más allá de la profesión, en definitiva. Total, Después lo otro es una consecuencia directa de los lugares por los que me voy moviendo. totalmente. Sí, sí. Esto que hablabas de seguir creciendo en conjunto, ¿no? Con un otro, en particular esto hablando de lo que es lo laboral, lo que son los clientes, de esa distancia que a veces es necesaria, ¿no? Para poder ver, o sea, por lo menos, obviamente no es algo que me suceda muy seguido, pero sí hay determinadas relaciones laborales que, porque somos amigas o pues somos amigos, que está, o sea, empezó la base ya con una amistad y no directamente a nivel laboral, Mm. que a veces está en esa necesidad de tomar distancia porque queda todo como tan aglutinado que Sí. uno pierde un poco de, bueno, qué estoy aportando como profesional, qué estoy aportando como amiga, qué estoy aportando como persona crítica o no crítica. Entonces, esa distancia también en muchos momentos me ha permitido ver que en realidad yo estaba muy encerrada en una idea de lo que necesitaba, Ujú. ¿no? Porque fue capaz que esa idea inicial o ese dolor inicial por el que la persona vino, pero que hoy actualmente, ya por el camino que se ha ido transitando, ya son otras las cosas que necesita, ya son otras los dolores, las necesidades, las herramientas que está precisando. Y esa distancia es lo que a veces permite, ¿no? Ver, como quien dice, de lejos la obra, cómo va quedando y volver a Sí. trabajar en ella. Tal cual, tal cual. Y claro, cuando son amigos, conocidos, es mucho más difícil. Mucho. O hay que tener mucho más claros, bueno, los contratos, ¿no? Gran parte es decir, bueno, ¿cuáles son los contratos o las reglas con las que vamos a estar trabajando, ¿no? ¿Cuál va a ser el contrato de esta relación? Porque si no, es como que todo empieza a mezclarse demasiado. Hay que ser muchísimo más, no sé si no es responsable, la palabra es cuidadoso, porque obviamente hay una relación que trasciende la relación de, ya sea de un negocio o lo que sea que estemos haciendo. Entonces es como que las reglas tienen que poder separarse siempre qué es una cosa y qué es la otra. Este, y respecto a lo otro, está muy bueno esta idea de ir actualizando y decir, bueno, ¿quién soy yo en este momento? Porque, por ejemplo, hace poco hablaba con una persona que me hacía un comentario bastante parecido en relación a esto, ¿no? Entonces, esta persona se definía básicamente, por cómo se había podido superar ciertas adversidades. Y ahora estaba muy bien en su vida. Estamos hablando de que esto le pasó hace capaz 10 años, tuvo Ujú. una serie de acontecimientos y cosas que le pasaron y realmente tuvo que remarla y pudo salir adelante, ¿no? Y ahora está muy bien, pero está literalmente muy bien, no solo emocionalmente, económicamente, es como que la persona hace 10 años y la de ahora no tiene nada que ver. Pero ¿qué dificultad tiene? Que sigue definiéndose como esa persona remadora. Claro, Entonces hablábamos justo de esto hace unos días. Bueno, pero más eso ya pasó. ¿Quién sos hoy? Hoy, ¿por total, qué? Porque si no es como que siente que no, o si no encuentra, es como que no encuentra de qué agarrarse, si no tiene total. algo por lo que definirse. Entonces es importantísimo esta cosa, decir, bueno, está bien, pasé por todo esto, pero ¿quién soy yo? Entonces, bueno, ahí buscamos, lo que estuvimos haciendo es buscar, bueno, quién era ella hoy, quién era esta persona, cómo podía definirse. Entonces, bueno, yo le di algunas ideas de lo que a mí me parecía viéndola o percibiéndola. Entonces, como es muy interesante eso, y es tal cual así como lo decís. Bueno, eso ahora me hiciste acuerdo a mis varias libretitas, Ujú, ¿no? De que está bueno, o sea, a mí me ayuda, creo que lo hablábamos la vez pasada, en ir a visitar a esas Camilas, ¿no? ujú. O sea, cuáles eran las preocupaciones de repente, ¿no? O cuáles eran las cosas que le quitaban el sueño, y poder ir a visitarla y ver cómo han ido cambiando y reconocer en la actualidad, bueno, que ya no es eso, porque capaz que también nos pasa de no, yo como de cierta forma sigo siendo la misma persona que hace 5 años atrás o que hace 10 años atrás,
pero si nos visitamos conscientemente, ¿no? Ya sea de pensar y recordar, o si tenemos libretitas como acostumbro tener yo, de bueno, que en realidad no somos las mismas personas, o sea, teníamos otras preocupaciones, teníamos otras metas, o sea, por más micro, macro que fueran. Entonces, esa actualización, por lo menos a mí, se me hace mucho más fácil con esto de tratar de llevar registro, Ujú. de que tampoco es un registro de, bueno, hoy me desperté, caminé tantos Sí, pasos, sí. eso, no, sino poder poner en palabras como de repente me siento o lo que salga. Pero es claro, o sea, es como mucho más fácil de decir, tal, las preocupaciones eran estas, y capaz que hoy lo leo y es tipo, pero Cami, eso no es una preocupación, Ujú. ¿no? Que tal, en su momento lo fue, hoy en día ya no. O capaz Sí. que es la misma situación, pero como tengo herramientas o soy una persona distinta, la veo totalmente de un punto de que, bueno, realmente no tiene la categoría de algo para lo cual preocuparse. Sí. Bueno, y eso que decís es tal cual. Esa es una forma de actualizarme a veces. Es decir, bueno, sobre un tema X, digo, bueno, ¿cómo pienso sobre un tema X? Pienso de tal manera. Digo, pero perfecto, yo ahora pienso así, pienso como pensaba hace 5 años. Entonces digo, bueno, puedo darme todos los motivos por los que yo ya no soy esa persona, por ejemplo. Tipo, no soy esta persona porque por tal, por A, B, C, D, F o lo que sea. Entonces ahí es como que, bueno, conscientemente, porque en definitiva cuando hago una lista, realmente estoy poniendo en perspectiva las cosas, ¿no? Es como que, bueno, si no, es como que si no es un maraño de cosas la mente que está todavía acoplada. Entonces digo, bueno, Total, perfecto, pero acá no es todo lo mismo. Hay A, B, C, D y este A, B, C, D ya no existe en mi vida. Perfecto. Quizás todavía me pueda quedar alguna sensación o necesite un trabajo en lo emocional en relación a eso. Pero empiezo por lo racional al final. Empiezo por un lado y voy de a poco construyendo hacia afuera o hacia abajo o hacia adentro o más hacia adentro. me encanta. Pero qué lindo tema para justo este momento del año, por lo menos para mí que me gusta a fin de año hacer como ese pequeño repaso, ¿no? De, bueno, Mm. qué estaba haciendo la Cami de diciembre pasado. Sí, o de este Y año. Hoy justo tuve un encuentro que sea con gente que practica Chen Chikung, que se llama el Cafechito de los Viernes, que es como un encuentro, que es un Zoom donde la gente se junta y comparte buena información, ¿no? Cosas buenas que les van pasando, cosas que van consiguiendo a medida que van haciendo su práctica. Y una de las ujú, prácticas que se recomienda es llevar un diario de logros siempre, ¿no? Entonces, hoy decía la persona que moderaba, decía, bueno, esta es una buena época para esto, para agarrar sus diarios del año y decir, bueno, ¿qué cosas pasaron este año, ¿no? ¿Cuál es la historia? ¿Qué cosas mejoré? ¿Qué cosas cambié? ¿Cuáles necesito seguir trabajando? Entonces dice, bueno, a veces vamos por ahí leyendo biografías y nuestra historia es mucho más interesante a veces. total, totalmente. Ese es un gran objetivo, creo, que tengo en algún momento poder sentarme a escribirme. Ujú. O sea, creo que es re lindo en general, o sea, para uno, ¿no? Ni siquiera escribirse para, no sé, ser un bestseller, o sea, no, Sí, sí. cero, o sea, Bueno, para poder ya, escribirse ya, uno. ya te estás escribiendo, ¿no? Ya me estoy escribiendo. Seguramente lo que pase en un momento es que agarres todo y el día en que te propongas realmente escribirte digas, en realidad, hace años que me estoy escribiendo y solo tienes que hacer una selección de todas las Sí. de qué páginas vas a poner ahí, ¿no? Obviamente con un cierto ajuste y siempre lo de siempre, pero tipo, seguramente ya te estés escribiendo. Cambiando nombres y Sí, 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 tal cual. cambiando O nombres no, principal. o no. No, 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 no. No queremos demandas ni nada en el camino, ni que nadie se, Mm. Moria Moria, nadie se cuelgue de nuestras tetas. No, no, no. Por favor. Sí, 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 tal cual. Ay, ponerle un poco de pochoclo, ponerle un poco de pochoclo a esto. Sí, 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 Pero pero un sí, poco está por ahí, lindo. ¿no? Me gusta esto de ese diario de logros anual Sí, que creo que intercambiamos entre semana de bueno poder hacer cerrando diciembre un poco de este repaso, ¿no? Hitos mes a mes, a hitos. ver, hitos y enseñanzas que nos Sí. ha ido dejando este 2025, que si bien por lo que he charlado con mucha gente,
eh, siento que estuvo como muy quebrado, ¿no? Lo que fue el primer semestre del segundo y a varias Ujú. personas tipo le ha pasado como lo mismo, sienten que como fueron 2 años totalmente distintos y nada, poder intercambiar sobre eso, pero fines de diciembre. Sí, Próximos vivos. creo que está bueno porque creo que hay un fenómeno que se viene dando desde hace un tiempo y no sé si decir que es más notorio después de pandemia porque ya venía dándose de antes, pero es esta cosa de que empieza en noviembre y ya estamos cerrando el año y decís, "Oh, faltan 2 meses todavía". Total, Entonces es total. como, bueno, sigamos, vivamos el hoy que faltan todavía, puede pasar mucho en ese tiempo. Y Vos sabés que a realmente mí me la sorprende. vida entera de una persona puede cambiar en 2 días Total, a veces, o total. menos. A mí me sorprendió muchísimo, me sorprendí muchísimo esta semana pensando, tipo, ay, no puedo creer, ya la semana que viene es Navidad, no te puedo Ujú. creer. Y era tipo, no, cálmese señora, falta una semana más. ¿Sí? Y no sé, o sea, mentalmente yo ya estaba en Navidad. Esto Sí. también mucho No, en mucho el ambiente comercial, ¿no? claro. Mucho No, chiribolo por todos lados, pero y en tu trabajo, obviamente, eso lo ves vos sentir mucho más que obviamente que yo. Que bueno, que sí. siempre se está trabajando 3 meses adelantado, o 4 o 5. Es como, Sí. bueno, después de Navidad ya van a Escucharon empezar a todos, trabajar para ¿no? el Día de la Hay que Madre. trabajar 6 meses adelantado, no urgente para la semana que viene. Sí, sí, Por no, es favor. que habitualmente es así, ¿no? Termina Navidad y empiezan ya con el Día de la Madre, no, empiezan con Reyes y después el Día de la Madre y lo que Ay, va a no, seguir no, no. después. O si no, tipo, abro en 2 semanas. ¿Qué abrís en 2 semanas? Las ventanas. O sea, no me vengas con esto ahora, por favor. Sí, Pero sí. bueno, está, no, no. Pero, Me encanta, obvio, pero y eso también es lo que te hace buena en tu trabajo, ¿no? Que bueno, que en definitiva, aparte, esos son dos perfiles distintos de clientes, ¿no? El que en definitiva está. El que abre un negocio lo abre y hay que poder apoyar y que bueno, que la persona pueda hacer lo que tiene que hacer. Entonces, eso es lo que te hace buena también en tu trabajo. apoyar y acompañar. Sí. ¿Sabes qué? Bueno, eso fue otra de las cosas que me quedó, que no sé en cuál de los vivos lo charlamos, y esta semana como me vino muchas veces a la cabeza de, Ujú, Cami, acompañar, no empujar en cuanto a mí misma, ¿no? ujú. Tipo, ok, o sea, vos ya sabes hacer esto porque lo haces con otras personas, no los empujás, los vas acompañando. Por Sí. favor, tenete la misma paciencia vos, o sea, no te empujes, acompañate. Y fue una charla que tuve en reiteradas ocasiones en el correr de la semana y nada, o sea, se siente hermoso. O sea, poder Ujú, parar y decir, ok, estoy bien, me voy a acompañar. ujú. ¿Qué querés hacer hoy, Cami? Ok, dale, yo te acompaño. Sí, sí, quizás esto de la compasión que hablábamos hace unos días. De, Sí. bueno, de que a veces nos es mucho más fácil ser compasivos con terceros que con nosotros mismos, ¿no? Mm. Que hacemos con nosotros lo que no haríamos con nosotros, ¿no? Y lo hacemos, y es peor todavía porque es de la puerta para adentro acá, 24/7 además. 24/7. Sí, 24/7 no se calla. sí. Sí, pero esta semana fue lindo en ese sentido. Creo que hubo un interruptor ahí de, bueno, calmar, volver a las cosas que sabemos que nos hacen bien, ser más compasivo con uno mismo. eh, la verdad que sí, sí a terminar, tipo, a empezar este diciembre así y dejar la cancha para el 2026 en este mood total. Sí, sí, 100%. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Contame vos, ¿qué más? Bueno, ¿qué más? Bueno, otra cosa en la que estuve pensando a raíz de esto de las historias, dije, bueno, ¿qué otras historias buenas me quedaron? Bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. A veces sí, ¿no? Entonces, hay una historia que me quedó pendiente el otro día y es de una persona a la que le tengo mucho aprecio, que en un momento determinado de su vida tuvo un colapso y tuvo un pico depresivo muy grande y engordó muchísimo, tipo, te estoy hablando de que estaba capaz 100 kilos arriba de su peso, ¿entendés? Sí. Tipo, un nivel, una cosa de que no se movía de la cama, bueno. Entonces, en ese momento fue a trabajar con un hipnólogo. Ujú. Y entonces, bueno,
trabajando con ella, preguntándole qué cosas le gustaban, qué cosas le interesaban, ella me contó que era amante de Bruce Lee, que le encantaba Bruce Lee, el actor, ¿no? Y Sí, peleador. sí, sí. Entonces, bueno, él en una inducción le grabó la imagen de la patada de Bruce Lee, ¿no? Y fue esta imagen la que a ella la empezó a hacer salir, ¿no? Ella empezó a ir a una piscina y empezaba, con la patada de Bruce Lee operando, empezaba a caminar y así a poco empezó a recuperar toda su movilidad, ¿no? Entonces, esta cosa de, bueno, a veces una imagen vale muchísimo más que mil palabras, ¿no? Es como que la gente, por más de que le hablaba y le decía, no había una conexión porque estaba realmente colapsada. Y esta imagen conectó en ella algo que es muchísimo más fuerte que Más fuerte. cualquier palabra. Este, entonces, bueno, esta era otra de las historias que me había quedado así en el tintero, así Qué lindo. de las historias así que me marcaron, ¿no? Y que en pila de cosas que definieron parte de lo que yo hago y cómo lo hago a veces. Qué lindo. O sea, es que, bueno, esto que se escucha mucho, ¿no? De los vision boards, de tipo los tableros de visión, y yo me acuerdo que hace un tiempo, o sea, ahora hace tiempo que no hago, Ujú, tipo, sí tengo los tableros de Pinterest, que de repente ahí tengo con de todo un poco, pero en esto que decís vos, ¿no? De, bueno, hay una, o sea, poder tener una imagen que es, yo siempre digo, es como mucho más que una imagen, es un, o sea, lo que sentís, lo que imaginás, lo que proyectás en esa, o sea, en esa simple imagen, que es mucho más que de repente si vos tenés, no sé, una hoja con 2 millones de cosas que quiero hacer, quiero sentir, quiero lograr, y tipo, no, mirá, es esta imagen, ¿qué te dispara? sí, Y ya está, o sea, el otro es sí. como mucho más difícil del impacto. Tipo, es como, en uno siento que como estás pensando y el otro ni siquiera tenés que pensar. Sí, O por sea, eso tiene que ser una imagen, obviamente que sea muy significativa y que represente realmente, creo que el arte está ahí, es decir, bueno, ¿cuál es la imagen que afectivamente representa todo eso que quiero? mm, Y a veces es una imagen simple, ¿no? Lo vemos en Instagram todo el tiempo, ¿no? Cuando nos paramos en alguna cosa es porque es una imagen, una semilla germinando, por ejemplo, que son ideas que todos, son cosas que todos entendemos conceptualmente y que las vemos y ujú, enseguida nos disparan algo. Y que más que una imagen, al final hay una intención atrás de eso, ¿no? Que una intención exacto. que termina siendo cuando yo tengo una cierta imagen determinada. Bueno, es mi atención puesta en algo, en esa imagen, pero como vos decís, con un cierto número de emociones que acompañan esa atención. Porque el problema son las imágenes vacías. Cuando yo pongo un auto por poner un auto y esto no, a mí no me mueve. No genera Ahí nada. está el punto. Es como entonces necesito el equilibrio justo entre algo que me mueve y me genera emoción, ¿no? Pero eso de cuánto, o sea, yo siempre fui fan, no sé cómo explicarlo del todo bien, Ujú, de esas situaciones a las que yo entendía que me daba miedo algo. O sea, con el paso del tiempo he descubierto que no es que me dé miedo, me emociona ujú, enormemente. Es claro, porque siempre se me decía, no, pero vos siempre, Camila, tipo, vas para el lado de las cosas que son, tipo, que por ahí no es, que por ahí no es. Y yo siempre decía, no, o sea, al contrario, cuanto más miedo, o traduzcámoslo a la actualidad, cuanto más me emociona ujú. algo, más siento que tiene que ser por ahí. Es como que no hay otra opción. O sea, cuanto más emoción siento, más es por ahí. Sí, muchas veces ha estado asociado al miedo, pero también esto que hablábamos vivos anteriores, ¿no? Ese miedo a lo desconocido, de qué hay o qué es lo que me está esperando de esa experiencia o de esa decisión. Pero sí, esa emoción, tipo, cuanto más fuerte, para mí es más señal de tipo, es por ahí. O sea, la decisión es esta. O sea, cuando tengo eso, ¿no? De bueno, tengo que tomar una decisión. Bueno, ¿cuál de las dos decisiones me emociona más? Esta de acá, ok. Vamos por ahí. Sí, y eso también te pone a rodar otras cosas, ¿no? Porque este año
bueno, hace unos días, no más, ya hiciste cosas que capaz hace 4 años ni te hubieras imaginado, No, ¿no? ni loca. Estar dando una charla, haciendo ese tipo de actividades. Claro, Meter un entonces, vivo. haciendo un vivo, claro, y yo lo mismo, yo no me hubiera imaginado haciendo esto. Entonces es como, pero bueno, una cosa va llevando a la otra, y pero en definitiva había algo que también te impulsaba a ir hacia ahí. Total, Más allá de total, obviamente el miedo que puede darte esto, o la totalmente. incertidumbre, o lo que sea. Sí, es como que, a ver, hay una semillita ahí que, no, semillita o esa vocecita te dice, che, si hacemos esto, si hacemos esto. Sí. Bueno, hablando de miedo, uno de los temas que está así, que fue como el predominante en la caja de comentarios fue el dinero, que obviamente Ah, va a ser un tema que en su momento va a haber que darle el respectivo espacio, ¿no? Como darle el tiempo justo y bueno, el controvertido dinero, ¿no? Como el miedo al dinero y bueno, etcétera, etcétera. respectivo espacio de prácticamente 4 episodios, 4 o 5, los que lleven en realidad. abordándolo de diferentes lugares. 2026 hablamos de dinero, ¿no? El miedo del dinero. Mm, Sí, creo que además somos una sociedad que también, o sea, tiene como un concepto bastante pesado de lo que es tipo la plata mm, y creo que eso a veces también nos condiciona un montón a la hora de, bueno, hablar de dinero, pensar en hacer dinero, sí, etcétera. sí, 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 tal cual que está mal visto, ¿no? Sí, Este, literal. yo me Entonces, acuerdo, así como para dejar una puertita abierta para la próxima, me acuerdo que en mi casa, de mm, chica, o sea, por suerte siempre estuvimos bien. Pero era, o sea, no se hablaba de plata. O sea, nadie podía decir, tipo, cuánto había gastado en qué o cuánto ganaba, tipo, trabajando. Era como algo, de tabú. eso no se habla. Ujú, sí, Imagínate, o sea, yo de grande tratando de hablar de dinero en mi familia, era como, tipo, ¿qué le pasa? Entonces, creo que también eso, ¿no? Como uno absorbe de su entorno de chico en todos los aspectos, más allá de lo que tiene que ver con la relación al dinero de, claro, o sea, ¿cómo quedas sí. Al dinero y a un montón de cosas, y a todo, a todo, a todo. a todo Sí, ese sí, entorno? sí. Pero sí, no, me acuerdo de algo así, era tabú, tabú. No se Hay, podía hablar de plata. hay un montón de cosas de pautas y de patrones que si una persona no se ha parado a como a verse a sí misma y revisarse y bueno, poder observarse, que las aprendió entre los 0 y los 5 años. Tremendo. Y es como que básicamente siguió funcionando de esa manera, ¿no? Entonces, qué importante que es decir, bueno, esto tiene que ver conmigo ya o no, y cómo puedo obviamente mantener lo emocional, lo que me conecta a mi familia, lo que me vincula, sin perderme yo y Total. sin perder la posibilidad de desarrollarme y de desplegar el potencial que tengo, ¿no? O que tenés en este caso, o que tienen las personas que están del otro lado mirando. Vos sabés que, o sea, justo nosotros nos ponemos picante cuando llegan los últimos minutos de vivo. Perdón, somos así. No, pero de esto de, hablando un poco de, bueno, todo eso que de repente uno entendía como propio, pero que en realidad no es propio, sino que es ajeno, ya sea de nuestra familia, de nuestro entorno, lo que sea. A mí me pasó cuando yo como dicen, me voy de la casa de mis padres, Ujú. ¿no? El primer año para mí fue un choque tan grande porque me conocí a mí. O sea, bueno, ¿qué piensa Cami? ¿Qué siente Cami? ¿Qué le gusta a Cami? ¿Cuáles son los valores? Y claro, chocaba muchísimo porque yo era muy distinta a todo eso que había mamado de chica o de estar en ese núcleo. Entonces, claro, ahí creo que por lo menos a mí lo que me pasó fue eso, al tomar distancia, poder empezar a ver cosas que, claro, pero yo todo esto que pensé que pensaba, no lo pensaba yo, lo Sí, pensaba un otro. Entonces sí, creo que eso es una de las cosas que obviamente más me chocó en mi proceso de vida y que más me gustó atravesar.
que más me gustó atravesar. O sea, el conocerme y el reconocerme ajena o en oposición a ciertas cosas, me encantó. Bueno, cuando hice la formación en constelaciones, te estoy hablando hace bastante tiempo ya, cuando estaba como en ese proceso formativo, ¿no? De entre 2011 y 2015, por ahí, una de las cosas que me había puesto a hacer era mi autobiografía, que era una cosa que, si bien yo oficialmente no me estaba formando, ya estaba estudiando por la mía un montón, entonces había empezado como a hacer mi autobiografía. Y en un momento, claro, pasaron meses, yo empecé a hacer mi autobiografía y lo dejé ahí, un poco lo que vas a ver ahora en relación a las libretas, ¿no? Y lo dejé ahí. Entonces, como 4 o 5 meses después, se me da por ponerme a leer mi autobiografía y cuando leo lo que había escrito era como que me hubieran tirado un balde de agua fría en la cara. Porque lo que había escrito era una cosa que la escribía como propia y ni siquiera era nacido cuando eso había pasado. Pero Total. estaba tan mezclada la idea o la experiencia o lo que fuera, que era como, yo lo repetía como si eso fuera mío. Y fue claro, cuando lo ves ahí de esa manera, nunca más. Es como No. que al toque eso se disuelve. Pero imagínate cuántas cosas pasan o pasamos sin darnos cuenta a veces y vamos repitiendo. Vos sabés que no, para mí este tema a mí me fascina, tipo, nada, en mi proceso personal creo que de cierta forma he hecho un montón de cosas que tienen que ver con conocerse y reconocer también aquellas cosas que en realidad no nos pertenecen. O sea, si bien nos pertenecen porque, bueno, forman parte de nuestros antepasados y De demás, nuestra pero familia, bueno, claro. claro, en realidad, Sí. tipo, no me corresponden No. o no son míos. Y claro, o sea, yo siempre me pregunto, cuál fue el clic, cuál fue el parate, cuál fue la toma de perspectiva que hice o que me sucedió para poder verlo? Porque siento que, por ejemplo, dentro de la familia hay muchas personas que no han podido, o sea, que hasta el día de hoy llevan una vida que no es propia. Sí, O sí. sea, que no es propia, que vienen cargando con un montón de cosas y que están aferrados a ese paquetón y tipo no lo sueltan porque también lo que veo yo, pecando atrevidísima, es que no sabrían quiénes son si no es por ese paquete. Claro, lo que pasa que es a veces es un poco esta cosa, bueno, cómo me defino, ¿no? O qué fui construyendo y qué me fue definiendo a mí a lo largo de todos estos años. Y le, le- más allá de las familias y de lo que estás diciendo ahora puntualmente, pasa muchísimo esto, ¿no? Cuando le preguntás a alguien, bueno, ¿y vos? ¿Y vos qué sos? Y te dice, yo soy abogado, soy contador. Es como que la persona lo primero que atina es a decirte cuál es su profesión, Total. ¿no? Entonces, ¿de qué habla? De que la persona se está definiendo por su profesión. Mm. Claro, la cosa es qué hay abajo de esa profesión, qué deseos, qué anhelos, qué gustos que hay. Y a veces estamos tan enroscados o nos fuimos desde chicos como que nos fuimos encaminando hacia ahí, que es muy Te me, difícil. con- te ¿Ahí me volviste? cortaste. Ay, ¿Ahí obvio. volví? ¿Ahí volví? Sí. Perdón. Y a veces es como que venimos tan encaminados desde chicos que es como difícil salir de ese lugar y es como que la persona realmente no sabría quién es si se mueve ahí. Y a veces pasa en la familia que también que quizás la persona lo sabe, pero Mm. no es con vos con quien tiene que compartirlo. Sí, obvio. No, 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 porque eso pasa pila también. Es como que siempre desde el lugar de hijos, siempre tendemos a hacer un juicio muy grande hacia nuestros padres, hacia nuestros abuelos, hacia nuestros Todo. tíos, hacia todos los adultos, hacia todos los mayores, ¿no? Y en realidad, claro, vemos solo una versión muy, muy, muy simplificada de la historia. Y quizás todo eso existe, pero no es contigo, o conmigo, con que sea, es con otra persona.
yo soy tan chusma de mi familia, no sabes lo Claro. que es. O sea, yo cada vez que tengo oportunidad de estar, como decís vos, ¿no? Con mayores de la familia, les pregunto de todo. De todo, una descarada, sin ningún filtro, La, pero por la pregunta, curiosa y por sí. tratar a ver, obviamente uno no va a desenmarañar tipo generaciones para atrás, pero sí tratar de entender o tener como un mapa un poco más claro, un poquito más nítido de que me ayude también a entender o a pensar distinto respecto a determinadas cosas. Creo que uno puede preguntar siempre porque al final, bueno, es tu historia también. Uno puede Obvio. preguntar historias o puede conocer como la historia. El problema está cuando esto se convierte en un motivo de juicio. Cuando, claro, ahí es Sí, donde en realidad todos perdemos. Donde sí, pierde tanto la persona a la que le estoy preguntando y yo más que la persona. total. Creo que es por ahí, pero después preguntar, obviamente, a veces es necesario saber. Porque a veces cuando conozco la historia entiendo un montón de cosas que ocurren en mí que son como que toman sentido. Sí, Decir, claro, bueno, claro, esto me pasa o esto lo siento por tal cosa. Perfecto. Like, es como que le puedo dar un lugar, le claro. puedo dar un orden y le puedo dar un cierre también si es algo que necesito como soltar. Vamos a cerrar por acá, por favor, que es viernes. Nos embarcamos en un tema hermoso, Mm. pero bueno, Bueno, agradecerle a la gente que está ahí del otro lado y sí. a mi abuela que está ahí, que increíble que se conectó, bueno, agradecerle. Además me Y, encanta porque siempre trae temas, tipo, dispara temas nuevos. ujú, Con comentarios y todo, tipo, dispara temas nuevos. Me encanta. sí, sí. Y bueno, a Fran, que anda desde Londres, tipo al firme todos los viernes. También saludarlo a Fran, grande Fran y a Lu, ¿no? Lu también, bueno, Clau. Sí. Y había visto algunas personas más, pero tienen nombre de usuario, entonces no sé cómo decirles. Claro, tienen muchas letras, números, cosas, me matan. Mm. Podemos poner Josecito, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y este fin de te toca ocio o te toca trabajo? Este fin de toca una mezcla de Ujú. trabajo y de ocio. Sí. Un poquito de trabajo mañana sábado, pero la verdad que nada, es algo muy puntual. Y después, tipo, nada, ocio. Voy a. Yo vengo poniendo en orden la casa desde que arrancó diciembre. O sea, mi objetivo de diciembre es todos Sí. los días poner en orden la casa. No sé, esto después lo cancelamos, vemos qué hacemos. Ujú. Pero tengo la necesidad de poner orden en la casa, sacar las cosas que ya no uso, no voy a Sí. usar, Es una buena práctica esa igual, es una buena práctica. lo necesito y es Sí, como me ayuda mucho a ordenarme a mí también. O sea, pongo en orden sí, la casa y voy ordenando la cabeza, voy ordenando todo, así que va a ser de ocio, trabajo y orden. sí. ¿Vos vas a hacer playa? A mí me toca, no, playa no creo que haga, me toca un poco de ocio y también de trabajo. Qué Me toca lindo. un poco de orden también. Que bueno, esta ha sido una semana de gente colapsada, así que bueno, que Diciembre, súper bienvenidos, y bueno, entonces, y a veces engancho los fines de semana, gente que no puede en otro momento, y bueno, obvio. que es por ahí. Y bueno, me había guardado, entre las cosas que me había guardado, hoy me hice como algunas notas para disparadores para no olvidarme por las dudas, ¿no? Me gusta. Para el que pidió el tema de dinero, que capaz anda por ahí, una especie de ritual que puedo hacer es, bueno, durante un par de meses, 2, 3 meses, caminar con una moneda puesta en el champión. Y después, bueno, me cuenta Después cómo de que cambia su relación con el dinero, ¿no? me encanta. A veces a gente que tiene problemas para ganar dinero es una práctica que les ayuda. Y bueno, y también si cualquier sensación negativa que me genera el dinero, ¿no? En lo posible la moneda más valiosa que tenga, si es de oro o si es de plata, mejor. Y bueno,
Y eso es lo pueden practicar todos, ¿no? Lo puede practicar cualquiera, pero Tareitas para los que querramos trabajar. sí, sí, sí. Sé que del otro lado hay alguno que ya alguna vez le mandé a hacer esto y que bueno, que, Tienen que, para tu- contarnos después la experiencia que también. tuvo sus frutos, ¿no? El punto es probarlo, ¿no? Antes probarlo y probarlo un tiempo sostenido también, no un día, 2 días, es decir, bueno, durante 2, 3 meses vivo la experiencia y realmente veo qué pasa cuando hago este proceso y le presto atención. Acá hacemos ese probamos y no juzgamos. Pero Primero vamos, probamos, después vamos, ver. claro, primero probamos y después decimos, bueno, ¿me funcionó o no me funcionó? Y si no funciona, no pasa nada, se busca otra cosa. Total. Pero es como decir, bueno, pero primero pruebo y paso por ahí. No digo, no, esto no funciona y y no ni siquiera lo pruebo. Me encanta, aplica para todo. Aplica para todo, tal cual, Aplica para todo. Bueno, tal le van a cual. dar así. Un beso Bueno, enorme, Cami, muchísimas gracias, gracias gracias a por todo, todos. Y gracias a bueno, vos. viernes que viene, Seguimos en contacto. a ver qué Gracias por hacemos. todo. Gracias. Besito. Beso, gracias a todos.